Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están viendo en este programa, tu programa, Rompiendo el Silencio. El podcast. Y chicos, hay que darnos un aplauso porque estamos estrenando equipo nuevo en esta segunda temporada, primer episodio. Cuéntanos, ingeniero Darling. Feliz sábado, Samil, feliz sábado, Cristina. Realmente yo me siento feliz, contento, porque ya nos pueden ver. Ay, Dios mío. Realmente créanme que es un esfuerzo grande, enorme, que nosotros como jóvenes podamos a la disposición, que ustedes puedan vernos, ya no escucharnos, sino vernos y nada. Estamos aquí para transmitirle, llevarle el mensaje de Dios y la Escritura a cada uno de ustedes, para que puedan aprender y disfrutar de la historia maravillosa que tiene la Biblia. ¿Y tú, Amén. Cristina, cómo te sientes? Señores, mi sonrisa lo dice todo. Feliz sábado, Samir. Feliz sábado, Darling. Feliz sábado. Estoy muy contenta de poder estar aquí, pero esta vez es especial, señores, porque es nuestro primer episodio grabado. Ajá. Así que el Señor realmente nos ha bendecido muchísimo y nos ha permitido que nosotros podamos llegar a esta plataforma de YouTube de forma ya oficial, de forma que las personas visible, que las personas nos puedan ver. Pero recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como @rompiendoelsilencio_podcast. Allí pueden buscarnos y van a ver nuestro contenido. Y recuerden que algo muy importante que no se le puede escapar es darle like, suscribirse y activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y puedan disfrutar un programa más de Rompiendo el Silencio. Y también debemos entender que están los comentarios. Pueden Claro que comentar si quieren un saludo. Tranquilo que en el próximo programa le vamos a comentar en el video. Y vamos a entrar en tema. Vamos a entrar calientico al tema de hoy. El tema de hoy es hablar sobre la lengua desatada. La lengua desatada. Y por eso quiero mostrar a través de un video que vamos a mostrar ahora cómo es el don de lengua hoy en día. Me amo, siento, me amo, te amo. ¿Ya vieron el video? Claro que sí. Es Tremendo. La verdad, yo no entendí nada sobre ese video. Bueno, yo hasta me asusté. Por eso vamos a entrar de lleno al tema de hoy haciendo la primera pregunta, ¿correcto? Claro que Y sí. la primera pregunta sería, ¿qué se conoce actualmente? Subrayo eso. ¿Qué se conoce actualmente como el don de lengua, chicos? Samil, Cristina, según un concepto de hoy en día, el término don de lengua se llama don de lengua a una facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona y que corresponde a la capacidad de hablar múltiples idiomas que dicha persona desconoce. O sea, es decir, que la persona que está transmitiendo el mensaje desconoce lo que está comunicando, inclusive también que el que está escuchando. Sí, entonces eso iba a comentar. Si la persona que está hablando no entiende lo que está transmitiendo, ¿cómo el receptor va a entender también? Porque si yo hablo y ni yo sé lo que estoy diciendo, ¿cómo uno espera que la persona que esté aquí no esté entendiendo? Claro. Es algo como ilógico. Es ilógico y hay que entender que no nos metamos hasta tan profundo. Hay que saber utilizar la lógica. O sea, ¿qué se nos mandó a nosotros? A predicar el Evangelio. Claro. Y el don de lengua es una herramienta, como muchas cosas que Dios ha utilizado para predicar el Evangelio. Entonces, si alguien habla, ni siquiera él mismo se entiende lo que está diciendo, entonces, ¿cuál es el mensaje? Recuerdo cuando estaba joven, más joven, cuando estaba más chiquito, de edad, porque de tamaño no. Entonces, la profesora me decía, hay tres
métodos de que un mensaje o una conversación sea efectiva. Está el emisor, está el receptor y hay un mensaje. O sea, Correcto. tanto el emisor como el receptor entienden el mensaje. Correcto. Y así es que puedes entender y tener una conversación efectiva. Correcto. Por eso que el don de lengua actualmente, como que hay un vacío muy fuerte, como que algo no es congruente de acuerdo a la palabra. Por eso hay que entrar a la segunda pregunta, porque nosotros, lo bueno de nosotros es que siempre vamos a un escrito está. Correcto. Nosotros no hablamos esto para criticar o señalar a otras personas o otras denominaciones. Y mira, Samir, yo siempre le he dicho que, como tú dices, es con un escrito está. Todo lo que nosotros tratamos de comunicarle a cada uno de ustedes es con la Biblia y solamente la Biblia. Nosotros solamente leemos lo que dice la Biblia. No es que buscamos informaciones por allá, no, nada que ver. Simplemente la Biblia. Sí, porque esa es la palabra de Dios. Claro que sí. Y por ser la palabra de Dios debemos instruirnos y guiarnos por ahí. Claro. Porque si no está ahí, entonces o lo están engañando ustedes O lo estamos engañando o lo nosotros estamos engañando mismos. nosotros. Nosotros entonces vamos siempre a la Biblia para entender los temas actuales que están pasando en muchas iglesias hoy en día, valga la redundancia. Por eso vamos a entrar a la segunda pregunta y dice, ¿qué nos dice la Biblia acerca del don de lengua o las lenguas dadas por el Espíritu Santo? ¿Qué nos puede decir la Biblia? Bueno, mira, cabe resaltar que en un principio todos hablábamos una misma lengua, ¿verdad? Pero de acuerdo a la historia que nosotros conocemos de la Torre de Babel, que ellos querían construir una torre tan grande que llegara al cielo, el Señor pues confundió el lenguaje o la lengua de las personas y de ahí se originaron lo que fueron los diferentes idiomas que nosotros conocemos. El don de lengua entonces podríamos traducirlo como el don de hablar diferentes idiomas o el don de hablar idiomas. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este don de lengua? Me gustaría leer Primera de Corintios capítulo 14, verso 23, la Nueva Traducción Viviente dice, así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Entonces, la misma Biblia es clara. Nosotros tenemos que tener cuidado muchas veces con las interpretaciones o los pedacitos que nosotros buscamos de la Biblia para sacarlo de contexto. La Biblia nos dice a nosotros, si tú hablando en lenguas en tu iglesia y llega un grupo que a ti no te está entendiendo, ellos van a decir que ustedes son unos locos. Sí, se tomaron unos traguitos de más. Por eso quiero complementar con lo que dice aquí la sierva 2. Dice 1 Corintios 14, 13, por lo cual el que hable en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarla. O sea, como lo hablamos casi un momentico anterior, nosotros entendemos de que el don de lenguas es un medio del Espíritu Santo predicar a las naciones. Si no hay un mensaje entendible, No, lamentablemente entonces, no va a ese llegar. no es don de lengua. Lamentablemente hay que ser claro. Si vemos a alguien hablando cosas, ni siquiera esa persona se entiende, ni puede interpretar lo que está diciendo, lamentablemente ese no es el don de lengua según la Biblia. Así mismo. Mira, Samir, sería bueno chequear en la Biblia dónde se produjo ese primer acontecimiento para darle contexto al nombre don de lengua y principalmente lengua. Cristina, yo quiero que tú me busques en el libro de Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Bien, lo vamos a leer textualmente acá dice. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban.
y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vamos a enfocarnos en la palabrita que dice lengua, que literalmente significa, escuchen eso, idiomas. Realmente significa idioma. Por lo tanto, el don de lengua es hablar un idioma que una persona no conoce a fin de ministrar, de predicar a alguien que habla ese idioma. Perfecto. Y la sierva María Cristina lo dijo muy claro en Hechos 2:4. Lo voy a hablar de la traducción griega, o sea, el original. Y dice, y fueron llenados a plenitud todos de Espíritu Santo y comenzaron a estar hablando otras diferentes lenguas según como el Espíritu estaba dando a estar expresando a ellos. O sea, cuando vamos al griego, ellos no utilizan la palabra glosaglalias. No, ellos utilizan la xenoglosia. ¿Por qué el escritor utilizó esa palabra? Porque xenoglosia significa hablar un idioma real que no se sabía antes. En pocas palabras, vamos a hacer un ejemplo claro. Si nosotros aquí todos hablamos castellano, español, y llega un chino, y de repente entre la multitud llegan otros chinos, ¿qué hace el Espíritu Santo a través de nosotros? Utiliza el don de lengua para poder hablar en chino. Exacto. Eso es el don de lengua. No es que tú vas a hablar palabras que te llegan a la mente. Decir, no. Eso, hermano, hermana, personas que nos están viendo, el don de lengua tiene una función especial para la predicación y la evangelización de las naciones. Si eso no se hace de acuerdo a lo que dice la Biblia, y disculpe que lo repita varias veces, eso no es don de lengua. Exactamente, Samir. Y la clave está ahí. El don de lengua no es hablar un idioma que no se conoce. Son idiomas que son conocidos, pero yo no lo hablo. Por ejemplo, que yo sé hablar castellano, el español. Yo, si me ponen con personas chinas, yo no sé hablar chino. Entonces, pero de una forma u otra, si el Señor quiere que yo pueda predicarle o pueda evangelizar, como estaba diciendo Samir, Él va a permitir, el Espíritu Santo me va a usar para que yo pueda hablar en chino. Y ahí se utiliza lo que es el don de lengua. El don de lengua no es que usted va a hablar un idioma que sea bizarro, que no se entiende. Exacto. Y eso es lo que se ve mucho hoy en día, que las personas hablan cosas, bueno, yo diría, eso ni es hablar, Samir y Darle. Yo diría que eso es tirar, balbucear, que hasta ponen a un niño ahí a balbucear, ese niño está hablando en lenguas también. Prácticamente, porque Exacto. le llega cualquier palabra a la mente. Por eso vamos a integrarnos a la pregunta siguiente, que va de acuerdo a esta, que dice, este don, hablando del don de lengua, ¿solo debe beneficiar al expositor o también a los hermanos? O sea, ¿el don de lengua beneficia tanto al expositor o a los hermanos también? Bueno, de acuerdo a como estábamos viendo anteriormente, se supone que cuando una persona está hablando en lenguas, no solamente se beneficia a él, Correcto. sino también que debe beneficiar como tú estabas diciendo ahorita, está el emisor y está lo que es el receptor. Ambos tienen que salir beneficiados, porque cuando yo hablo algo que las personas no me pueden entender, ¿cómo van a salir beneficiadas? Por Exacto. ejemplo, si una persona va a evangelizar y empieza con este don de lengua extraño, ¿cómo yo sé que tú realmente me estás hablando de la palabra de Dios? Exacto. Porque yo no te estoy entendiendo. ¿O cómo sabemos que Dios lo está utilizando para llevar a otros a los pies de Jesús? Es que hay que ser un poquito lógico para creer de que hablar cualquier cosa que se le venga a la mente es un don de lengua. Y recordemos de que Dios
es un Dios de orden, Correcto. un Dios de que tiene todo calculado, por eso colocó las leyes, por eso nos colocó en este planeta que está trabajado perfectamente para que nosotros vivamos en armonía tanto con la naturaleza. Entonces, si Dios es así tan de orden, ¿por qué muchos ministros, muchas personas que dicen ser líderes espirituales comienzan a hablar cosas que en realidad no van con la Biblia? Correctamente. Y no solamente eso, que tampoco Samir, Cristina, ni le entiende. Ni le entienden ellos mismos. Así mismo. Mira, sería bueno, me llama la atención, bueno, el primer video que acaban de ver sobre la manera de ella hablar. Según un estudio realizado en una universidad de Estados Unidos, dice que hablar en lengua, esa forma que ustedes escucharon del video, en algunas denominaciones no se activa ninguna de las áreas cerebrales del lenguaje. Así que no es una forma de comunicación, balbucear esas palabras, hablar cosas que realmente no se entiende y algo muy importante que tampoco edifica. Exacto. Es que si ponemos un ejemplo, vamos a poner dos personas que estén hablando en lengua, que se ve muchos casos, y vamos a ponerlo en cámaras separadas, en cuartos separados, y que el intérprete comience a escuchar lo que dice uno y lo que dice el otro, y que lo escriba. Vamos a ver si coinciden lo que están diciendo. Y lamentablemente no van a coincidir. ¿Por qué? Porque, como estaba diciendo, no funciona la parte de aquí, No, nada. no está trabajando, entonces llega cualquier cosa a la mente y pensamos que eso viene de Dios. Y Dios no trabaja así. Por eso eligió a una virgen, por eso eligió que naciera en Belén, por eso eligió al pueblo judío. O sea, Él trabajó todo porque Él tiene un orden. Exacto. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Es más, yo creo que compartí con ustedes que en el primer versículo de la Biblia, en la tercera frase, en la tercera palabra, habla sobre el plan de salvación, que es la palabra Bereshit. O sea, ahí habla hasta del plan de salvación que iba a traer al mundo. Entonces, un Dios que se dio la oportunidad de colocarlo hasta en la primera frase de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un Dios que trabaja de esa manera va a trabajar, o sea, tan opuesto como es el don de lengua actualmente. De verdad que no lo creo. Por eso vamos avanzando, porque yo creo que esto ya quedó claro. Claro que sí. Y la siguiente pregunta es, ¿el Espíritu Santo te lleva a perder el control? Es que, bueno, eso se responde, Samir, con lo que tú acabas de decir. ¿Cómo es posible que un Dios de orden permita que algo tan sagrado como lo es el Espíritu Santo te lleve al desorden y a Exacto. tu falta de control? Que tú ahora mismo ves personas que supuestamente tienen la manifestación del Espíritu Santo. Señores, eso es increíble. Eso, wow. Que hacen movimientos extraños. Y mira, yo, Sí. yo a sinceridad, a una iglesia que Es triste, quedaba, ¿verdad? sí, una iglesia que quedaba en mi campo, yo no quería ir, porque yo veía este tipo de cosas y a mí me daba miedo cuando yo veía esas situaciones que se presentaban. Y yo sé que hay muchas personas que ven ese tipo de cosas y le da miedo y dicen, no, pero yo no me voy a acercar por ahí porque esa gente parecieran estar endemoniados. O con sufrimiento de epilepsia. Exactamente. Es triste porque hay personas que se han acercado a mí, amigos, que dicen, y de verdad, ahí está Dios. O sea, ellos mismos me lo dicen, y, o sea, no son de la iglesia. O sea, nunca, o sea, han asistido a una. Pero cuando yo les he invitado por cuestiones de trabajo y cosas, no han podido. Pero han querido ir. Pero ellos me dicen, cuando yo veo una persona, o sea, lo decimos así gráficamente porque así es que se ve. Una persona que de repente tú estás, o sea, yo fui a una iglesia
a una de esas iglesias que me pidió un amigo que fuera. Y yo estaba sentado, o sea, parado, perdón. Estaba en la parte de alabanza y la persona aquí que estaba al lado mío comenzó a temblar. Yo estaba llamando a alguien porque en realidad, en mi ignorancia, yo pensaba que esa persona estaba sufriendo un ataque de epilepsia. Correcto. Y porque cuando yo estudiaba en el bachillerato, tenía varios amigos que sufrían de epilepsia. Entonces, yo como no lo sé manipular, entonces yo estaba llamando a la gente. Oye, ven. No, ella está ministrando. Y yo, wow, ¿cómo así? Tremendo. Yo me asusté, de verdad. Y eso, o sea, si nos vamos a la iglesia, a la parte bíblica, no es una forma de atacar ni nada de justificar. No, o sea, no. ni burlarnos, porque Sí. es triste porque pocas veces nosotros, vamos a ponerlo en general, nosotros no nos vamos a la Biblia para verificar lo que creemos. Correcto. Debemos primero ir a la Biblia para verificar lo que creemos. Dale. Y Sammy, no solamente eso, todo aquel que está practicando esas ocurrencias, es bueno sacarlo del error. Y este es el propósito de este programa el día de hoy. Mira, también muchas personas dicen que cuando una persona se bautiza debe hablar en lengua y el que no lo hace no tiene el Espíritu Santo. Mira, asimismo, me gustaría leer el libro de San Juan 14:26. Nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora bien, con este texto vamos a ver cuál es la función del Espíritu Santo, si es hablar en lengua. Otro texto nos dice, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahí nos dice que la función principal del Espíritu Santo es, Samir, Cristina, enseñar, guiar a toda la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén, amén. Y me gustaría agregar una cita más acerca de lo que es el Espíritu Santo y si realmente Él produce en nosotros la falta o que nosotros tengamos como esos movimientos, es decir, que perdamos el control. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Espíritu Santo jamás nos va a llevar a nosotros a que perdamos el control. Al contrario, el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a que nosotros podamos tener dominio propio. No que nosotros andemos por ahí y que la gente nos tome como que nosotros somos un grupo de locos que no sabe lo que está haciendo jamás. El Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a que, como dice aquí su palabra, nosotros podamos tener paz y que también podamos tener paciencia. Exacto. Y quiero complementar con un versículo que usted compartió, sierva, que yo creo que es indispensable que lo leamos, porque dice aquí, 1 Corintios 14:28, dice, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, escuche bien, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lengua a Dios en forma privada. En pocas palabras, si esta lengua o ese líder comienza a hablar y nadie interpreta lo que está diciendo, entonces, ¿qué debe hacer el líder? Dale, quedarse en silencio. Correcto. O sea, lamentablemente muchas personas piensan que uno hablando así se pueden sentir ofendidas, pero la misma palabra lo dice. O sea, si tú estás hablando eso y nadie te entiende, ni siquiera tú, entonces es mejor guardar silencio y hablar tú con Dios en privado. Y complementando eso, 1 Corintios 14:9, así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles
que una palabra comprensible, entonces, ¿cómo se sabrá lo que dicen? O sea, ¿cómo tú hablas algo que nadie entiende? ¿Cómo, o sea, cuál es el propósito de hablar en lengua que no se entienda? Ninguno. Simplemente, y discúlpeme la palabra, eso es un show. Eso es alguien queriendo llamar tu atención, pero no es el Espíritu Santo que está trabajando en él. Amigos que nos ven, deben salir del griterío. La verdad está por encima de cualquier show, de las luces, por encima de cualquier religión. Tenemos un ejemplo muy importante que fue revestido, lleno del Espíritu Santo. Y Samir, tú lo acabaste de mencionar, que es Jesús. Amén. Él es nuestro principal ejemplo. Es hora de salir del error. Bien, para culminar, a mí me gustaría leer lo que fue Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Lo que debemos hacer es siempre pedirle al Señor que si en algún momento nosotros sentimos que estamos en el error, como decía Darling, pedirle que nos ayude a salir de donde estamos y recordar que nuestro mayor ejemplo, siempre lo vamos a decir, fue Cristo Jesús. Amén. Y aún lo sigue siendo y nos ha dado ejemplo por medio de su palabra. Amén. Y sí, Cristina, para concluir, debemos entender de que la verdad está en la Biblia. No necesitamos dejarnos influenciar por personas que pueden ser muy elocuentes al hablar. Sí, hay muchas personas con mucha elocuencia, pero siempre verificar lo que se predica. Cuando verificamos eso, nunca vamos a estar en el error y siempre vamos a estar en la verdad. Y para concluir, quiero compartir con ustedes 1 Corintios 13:8. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. En pocas palabras, si la lengua, el don de lengua es angelical, como dicen muchos, entonces ¿por qué dice aquí la Biblia que se acabará, que cesará? Es porque el don de lengua se hace referencia a las lenguas que hablan los seres humanos. Llámese mandarín, llámese castellano, llámese inglés, llámese cualquier otro idioma que nosotros podamos compartir un mensaje. Y por eso que recuerden, ¿cómo que dice Josué? Pendiente siempre. Y como dices, este lema que siempre decimos: escuchen Aprendan. y rompan el silencio. El podcast. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Bye.